Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza Shibboleth, impactante lección de identidad y verdad. Vamos a comenzar leyendo Jueces 12, 5 y 6, donde nos dice: y tomaron los de Galaad los valos del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú eframita? Sí, él respondía. No. Entonces le decían: ahora di Shibboleth. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces lo tomaban y lo mataban en los vados del Jordán. Y murieron en aquel tiempo 42,000 de los de Efraín. Y la verdadera identidad no se dice, se demuestra. A lo largo de la historia, las palabras han servido no solo como herramientas de comunicación, sino también como símbolo de identidad, poder y exclusión. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el libro de Jueces, donde una simple palabra, Shibboleth, determinó la vida y la muerte de miles de personas. Pero ¿qué significa esta palabra? Porque tuvo un impacto tan grande en la narrativa bíblica. Y más importante aún, que nos enseña sobre la verdadera identidad y la diferencia entre aquellos que realmente pertenecen al pueblo de Dios y quienes solo lo aparentan. En este estudio bíblico exploraremos el contexto histórico, el significado teológico y las implicaciones prácticas de Shibboleth. También reflexionaremos sobre cómo este episodio revela verdades profundas sobre la división, la identidad y la unidad en Cristo. Partamos conociendo el significado de Shibboleth. Esto es una palabra que en hebreo tiene varios significados, incluyendo corriente de agua, espiga de grano o flujo. Sin embargo, en el contexto de Jueces 12, su significado más relevante no es su traducción literal, sino su función como una prueba de identidad. En este relato, la pronunciación de Shibboleth sirvió como un filtro para distinguir a los enemigos de los aliados. Así, la palabra adquirió un significado más profundo, una señal de pertenencia y lealtad que revelaba quiénes realmente eran el pueblo de Dios y quiénes solo lo aparentaban. Este principio sigue vigente hoy. No basta con identificarnos como creyentes, nuestra vida debe demostrarlo. Como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje de Dios, no será necesario hacer un breve repaso de la historia. Antes de comprender el significado profundo de Shibboleth, debemos analizar el trasfondo en el que ocurrió este evento. El libro de Jueces describe un periodo de gran inestabilidad en la historia de Israel, marcado por conflictos externos e internos. La historia de Jefté y los eframitas nos revela cómo una simple diferencia lingüística llevó a la muerte a más de 42,000 hombres. El libro de Jueces nos muestra un ciclo constante en la historia de Israel: pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Jueces 2, 18 y 19. Tras la muerte de Josué, el pueblo vivía sin liderazgo centralizado y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto lo podemos ver en Jueces 17:6. Esto llevó a constantes conflictos tanto como naciones internamente como con naciones extranjeras. Dios levantó jueces para salvar a su pueblo, pero en muchos casos los mayores enemigos de Israel no eran las naciones paganas, sino ellos mismos.
Jefté, el juez de Galaad, el líder en esta historia, tenía un trasfondo complicado. Era hijo de una prostituta y fue rechazado por sus propios hermanos, quienes lo echaron de su hogar. Esto lo podemos ver en Jueces 11, 1 al 3. A pesar de su pasado, Dios lo usó como juez para traer victoria sobre los amonitas. Este trasfondo es clave porque nos muestra que Dios usa a quien Él quiere, sin importar el rechazo humano. Sin embargo, después de la victoria surgió un conflicto interno con la tribu de Efraín. Los eframitas en varias ocasiones se sintieron superiores a las otras tribus anteriormente. Criticaron a Gedeón por no llamarlos a la batalla. En Jueces 8.1 podemos ver esto. Ahora hicieron lo mismo con Jefté, pero esta vez con amenazas violentas. Podemos ver esto en Jueces 12.1. Llenos de orgullo, cruzaron el río Jordán y se burlaron de los galaaditas, llamándolos fugitivos de Efraín. Esto lo podemos ver en Jueces 12.4. Este insulto llevó a una guerra civil, donde los galaaditas, liderados por Jefté, derrotaron a Efraín y tomaron control de los vados del Jordán. Para evitar que los efraimitas escaparan, los galaaditas idearon una prueba. Pedían a cada persona que cruzaba que pronunciara la palabra Shibolet. Como los eframitas no podían pronunciarla correctamente y decían Sibolet, eran identificados y ejecutados en masa. Esto lo podemos ver en Jueces 12, 5 y 6. Este evento trágico nos muestra cómo una pequeña diferencia reveló una gran división. Un error en la pronunciación significó la muerte de miles de personas. Este episodio no solo es una historia de guerra civil, sino también un reflejo de cómo las palabras y la identidad pueden separar o unir a las personas. En la siguiente sección exploraremos el significado más profundo de Shibolet y cómo esta palabra se convirtió en un símbolo de separación y prueba. Pero esto para el día de mañana, por honor al tiempo. Que tengan todos mil bendiciones.